Hola amigos, bienvenidos a Profundo. Esto es de lo simple a lo sublime. Hoy tenemos un capítulo muy especial, una invitada muy especial. Cuéntanos, Dianis. Sí, para mí es una emoción y para todos los que nos están escuchando y viendo, presentar a mi pastora Fay Zuli, o que de cariño le decimos Fay. Me alegra, me emociona porque este era un episodio que nosotros queríamos tener con ella. De verdad, agradecemos a Dios el don, el corazón que ella tiene, todo lo que nosotros ha sido depositado, hemos aprendido, ha sido gracias a su ejemplo. Me encanta de mi pastora que todo lo que ella te dice, te aconseja, es que ella lo vive. Y eso es algo que de verdad trasciende en este tiempo, porque mucha gente que habla pero no vive, y algo que admiro de ella, que es que todo lo que te dice y te aconseja, ella ya lo ha vivido, lo ha ido 1, 2, 3, 4 veces y te vuelve a aconsejar algo que de verdad produce un fruto agradable y perfecto. Entonces, de verdad, me alegra tenerte aquí, pastor, es un honor. Bienvenida aquí. Muchas gracias, de verdad que es un privilegio, me alegro profundamente verles crecer en este llamado también. Entonces, qué gozo poder compartir con todos los que están allí viendo profundo y recibiendo de todo lo que Dios a través de ello nos está ministrando el corazón. Gracias por invitarnos, por tenernos aquí. Entonces, esperamos tener un muy buen tiempo. Así es. Y para conocernos un poquito más, Eso. vamos a hacer unas Conozcan A ver, no conozcan a la pastora Fay en en 5 minutos. 3, 4, 2. Ok, mi nombre completo es Fay Zuli Gutiérrez de Maldonado. Ok, y paréntesis ahí. ¿Tú sabes qué significa tu nombre o el significado? No lo quise averiguar por mucho tiempo, porque alguna vez le pregunté a mi mamá que por qué me había puesto este nombre, y ella toda linda me dice: no, mi amor, yo un día tomé el periódico y lo primero que se me hizo diferente, yo lo tomé para ponerte el nombre. Entonces como que me quedé pensando, y alguna vez otra persona me dijo: ¿no te ha dado curiosidad saber qué significa tu nombre? ¿No será que eso significa frijol, lenteja en otro idioma? Entonces yo no, dejémoslo así. Pero ahora ustedes saben que aparece que a todos los nombres le dan un significado, y creo que fue Dios mismo el que puso mi nombre. Entonces estoy agradecida. Bueno. Sí. ¿Qué te hace reír? Bueno, me hace reír en esta temporada de mi vida muchísimo. Ya somos abuelos, entonces mis nietos. Me hace reír en algunos momentos de una manera muy particular mi esposo, sus ocurrencias. No vivimos riéndonos, pero tiene cosas que me hace reír, no solo del momento, sino como del corazón y de todo. Me hace reír. Esto es curioso, es parte como de cómo me relaciono con Dios, cuando sé que Dios me ha descubierto. O sea, que en una situación sí, como que por lo que me da o por la respuesta, yo sé que Él siempre me ve, pero me hace reír muchísimo eso. Me hace reír ver la bondad de Dios. O sea, muchas cosas me hacen reír profundamente. Reír es necesario. Sí, totalmente. Total. Bueno, nombre de cariño o apodo, ¿cómo te dice? Dianis lo decía, me dicen Fay. Algunos me decían Fay por la cuestión de que al comienzo decir Fay Zuli no era como tan fácil. Era Fay. Y tuve un pastor amigo que me decía Fay. No me decía Fay, me decía que la pastora de la fe. Entonces me gustaba también. Y uno que me tenía mi abuelo, que fue el único, era Pancha. Panchita. Muy creativo. Es muy lindo. Bueno, ¿y qué te hace llorar? Oh. Pues. Bueno, me hace llorar. Yo creo que hay muchas cosas que me hacen llorar. La primera siempre me hace llorar la bondad de Dios. No sé, yo sé que tal vez muchos lo han experimentado, y si no, te quiero decir que la bondad de Dios es asombrosa, y entenderla y dejar que viva en uno es extraordinaria. Entonces me hace llorar la bondad de Dios, porque es siempre presente en el día gris, en el día del sol, en el día que no espero nada, en el día él produce eso. Entonces me produce eso, me hace llorar muchísimo la necesidad de las personas, y un poco me hace llorar pensar que necesitamos ser capaces de extendernos, porque nosotros tenemos una respuesta para personas que nunca podrán encontrar una respuesta sin Jesús. Ay, qué lindo eso. Bueno,
¿Leer o escribir? Ay, el que me conoce sabe que las dos. Sí, yo realmente soy un poquito chapada a la antigua, entonces escribo, tengo muchos cuadernos. Entonces la lectura me lleva a escribir. Y escribir me hace pensar, me lleva un poco más, entonces quiero como a veces investigar o leer más. Entonces juntos para mí sí es una mezcla. Creo que casi no hago la una sin la otra. Los dos favoritos. Sí. Ok, bueno, sí. ¿y 2 libros que nos recomiendes? Bueno, he amado los libros, muchos, pero digamos algunos que podamos mirar hoy en día. Amé uno muchísimo que siempre me gusta contarles. La primera vez hace muchos años que tuve la oportunidad, quiero decirles, de comprar un libro. Tenía mi Biblia, la favorita, la primordial, pero el primero era uno de Oswald Chambers que se llamaba En pos de lo supremo. Creo que abrió un camino en mi vida de tener una relación muy profunda con Dios sin ningún obstáculo. O sea, era muy retante. Pero 2 libros que en el último tiempo me han bendecido mucho es El ADN de la gracia de Tony Cook, porque creo que muchos conociendo a Dios no entendemos que la gracia pues es una persona que es Jesús, pero que también la gracia son todos los recursos que Él nos ha dado para entender cómo es esto de ser hijos de Dios y vivirlo súper bien, disfrutarlo. Y el segundo libro que podría pensar ahorita es uno que creo que varios hemos leído, es de Mark Hankins, que es El poder secreto del gozo, creo que es, y también porque es un componente que nos ayuda a crecer, donde nuestro gozo no es solamente una expresión de un momento o un sentimiento. Nuestro gozo está en Él, aún en medio de las situaciones difíciles, porque nos centra en la esperanza y el poder de Dios para hacer cosas que para nosotros son muy difíciles. No, están muy buenos, Entonces, excelentes, recomendadísimos. ¿Anotaron? Sí, anoten. Yo Por también me favor. anoté aquí. Sí. Bueno, ¿café o jugo? Café. Por favor. Sí, Café. comprobado. Yo lo comprobé y me antes gusta, de grabar el episodio. y me gusta como catar ahí el café y probar. Y bueno, creo que tengo que hacer un curso de barismo o algo así. Me encanta eso. Sí. Rico. ¿Comida favorita? Me encantan las ensaladas exóticas y me encantan los cortes de carne. Así con un toque bien especial. Sí. Interesantes. ¿Plan favorito con tu esposo? Bueno, me encanta caminar. Soy muy observadora y entonces caminar me encanta con él porque podemos hablar. Soy muy de plan de hablar, de compartir como en otros, ¿cómo se llama? Espacios. Entonces me gusta ir a diferentes lugares, no es como me gusta ir al campo, me gusta ir a conocer lugares y en ellos caminar, hablar, tomar café. Él no tomaba tanto café. Últimamente yo le decía a mi pastor que nosotros llevamos 37 años y íbamos a cumplir 38 años de casados y él no se había convertido al café. Pero a Cristo sí, tranquilos. Pero ya últimamente compartimos café, pero me encanta tomar café. A él le gusta. Sí. y me gusta que me lleve a diferentes lugares a compartir. Entonces es uno de ellos. He aprendido con él a viajar y a disfrutar esas cosas que él también disfruta. Había cosas que como que no estaban en mi forma, pero he estado aprendiendo esas cosas también con él. Ay, qué rico. No, excelente y qué bueno que puedas compartir también con nosotros en este espacio y que el tema que vamos a tratar hoy sea enriquecedor para todos los que estamos Así aquí, es. para nosotras, para los que están aquí tras cámaras y para ustedes también ahí en sus casitas o donde nos estén escuchando. Sí, y es que el tema que vamos a hablar hoy es acerca de la santidad. Y creo que a veces es un tema como que cuando se habla como que, oh, no, casi nadie quiere escuchar, pero a mí me gusta que es que en la vida diaria sí que nos gusta ver todo súper limpio. A mí me encanta llegar a mi casa y que todo esté limpio. Yo me siento como súper relajada, me gusta encontrar un baño limpio, me gusta tener ropa limpia, Sí. o sea, creo que en la vida diaria todos, cristianos o no cristianos, vemos la importancia de la limpieza, de algo limpio, huele limpio, una boca limpia, Sí. ¡por Dios! Sí, un ambiente limpio es muy agradable Así y es. muy
beneficioso y hasta hace que los niveles de estrés bajen y como que tú te sientes relajado y bien. Y me acuerdo que cuando Dios ve algo como un poquito desordenado y vacío, lo que viene es a ordenar, a traer esa limpieza. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema que queremos dejarlo en alto porque a veces lo olvidamos y es tan necesario llevar este tema a las mesas, al hogar, a la habitación, al estudio, al trabajo, y vamos a hablarlo hoy y con la mejor persona que hoy podemos tener, claro, es el Espíritu Santo. Así pero es. A través de nuestra pastora ella nos va a instruir un poco y tenemos una primera pregunta para ti, pastora, y pues también para ti, Dixie. ¿Qué tan fácil fue vivir tu juventud en santidad y qué tan fácil es vivirlo ahora que tú nos vas a contar tu experiencia? Ok, seguramente han pasado bastantes años en comparación a algunos que hoy están pasando ahí su juventud, pero creo que como todos, con unos grandes retos, ¿no? Cuando nosotros conocimos este mensaje de poder y el evangelio, era muy niña, entonces yo he caminado prácticamente toda mi vida en esta verdad. Entonces, cuando llegó la etapa de cambios, porque obviamente empecé a crecer, entonces es normal, nos vamos a ver enfrentados nosotros toda nuestra vida, no importa la edad que tengamos hoy, tenemos estaciones, tenemos etapas, y vamos a ser retados a cosas que no habíamos vivido, no habíamos experimentado, no se habían puesto frente a nosotros. Y entonces yo también entré en la estación de cambios, de que se pusiera frente a mi vida, diferentes retos. Entonces como sí había escuchado el tema de santidad, pero no lo entendía, no entendía bien, entonces tenía un concepto equivocado, y al tener un concepto equivocado se me volvió como una carga en cosas porque estaba lidiando pensamientos, lo que tú decías, Dianis, la santidad tiene que ver con todas las atmósferas de la manera correcta. Entonces era como también a veces, porque también entré como en momentos difíciles, era peca y reza, ¿no? Peca y reza, el que peca y reza, yo confundía, no sabía que en la Biblia, entonces también tenía como esa lucha, también me hacía sentir frustrada. Me traía frustración, y creo que todos cuando no entendemos este tema podemos experimentar de diferentes formas. Entonces me traía frustración y indudablemente me traía desconexión de Dios. Aunque yo iba a la iglesia, pero yo tenía una desconexión por todo eso que estaba pasando allá adentro. Pero en esa época yo tenía alguien que me obligaba a la santidad y me traía la santidad, y era mi mamá. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero realmente en ese momento creo que no tenía un entendimiento real de lo que era la santidad. Hoy en día, entonces la diferencia, el proceso es que yo digo que en la medida que entendemos la verdadera definición de Dios y del corazón de Dios, de la santidad, cambia todo el panorama. Sí, te empieza a llevar de otra manera, porque obviamente ahorita vamos a hablar de eso, pero cuando empecé a crecer y a entender la definición de Dios, porque abrí mi mente, mi corazón, todo lo que nos importa implica de nosotros una disposición a entenderlo. Si yo quiero un buen perfume, huelo. Si yo quiero ponerme una buena prenda, como decía Diana, uno va y mira. Si yo quiero ordenar. Entonces, cuando empecé a tener esa comprensión de la definición de Dios, del corazón de Dios, empezó a facilitarme el camino y a quitarme cargas. Cargas. Entonces, para mí ha sido ahí un proceso bien poderoso. Dixie, ¿para ti así fue fácil en tu juventud y ahora? Es que hay un antes y hay un después en nuestra historia cuando conocemos verdaderamente a Dios, como lo dice la pastora, porque tú naces en un entorno y creces en un entorno donde escuchas hablar de Dios, donde te presentan a Jesús, donde vives en un ambiente que no está tan contaminado, llamémoslo así, porque no conoces muchas cosas. Pero bueno, en mi caso, cuando yo llegué a la universidad sí me enfrenté a muchos retos, ¿no? El tema de salir a tomar, que ir a bailar, que conocer gente, pero pues ahí es donde uno tiene que empezar a conocer sus límites, ¿no? Y bueno, que en verdad yo aprendí algo durante mi adolescencia, lo que me enseñaron mis papás, y lo conversábamos antes de iniciar aquí el podcast con la pastora, y es que tú te acostumbras a llevar una vida religiosa. Y voy a hablar de mí, así fue. Entonces te acostumbras a ir a la iglesia, te acostumbras a que ese es el plan del domingo,
vas y calientas el puesto, la silla, pero ¿qué está pasando? No hay algún cambio, no hay algo que de verdad diga, oiga, sí, yo estoy viviendo una vida diferente, Dios está trabajando en mí, no. Entonces, durante un tiempo, durante mis 20s. Oh, por Dios. Yo mejor no digo los míos. Mejor no digo los míos. Esto, sí, tuve muchas luchas en cuanto a qué hacer, qué no hacer. Obviamente sí me dejé llevar por muchas cosas, por conocer, por probar, porque no estaba aplicando, no conocía de verdad a Jesús. Creía que había una lista de prohibiciones, es que no puedes, sí, es que no tienes, es que no debes. Entonces vives en una religiosidad y no conoces de verdad y no te acercas de verdad a Dios de una manera intencional y real y conoces de verdad cuál fue su propósito desde el inicio. Entonces sí, para mí no fue fácil. Hasta hace muchos años en donde el Señor de verdad te quita a ti la venda de los ojos y te dice: está mal, no quiero esa vida para ti, quiero que vivas una vida limpia, que vivas una vida llena de mi amor, de mi bondad, de mi justicia. Y es empezarlo a conocer a él. O sea, fue tan sencillo como decir, sí, necesito es conocer a Jesús, necesito conocer quién es él, cuál es su esencia, qué es lo que hizo él por mí. Sí. Y ahí es como dice la pastora, empieza a facilitarte un poco porque Él renueva y transforma nuestro pensamiento, porque es a través del Espíritu Santo donde somos transformados. Sí. Y ahí ya fue donde digo, Señor, bueno, fallé, caí, sí, me tropecé, pero acá estoy. ¿Con la misma piedra? Es posible. Sí, a veces pasa. Y con otras piedras también. Sí. Yo puedo decir que para mí en mi juventud fue muy difícil. En mis 20 no, en mis 15. Sí, 15 y más chica. Fue muy difícil y a veces, exacto como decía mi paz, yo no entendía, terminaba frustrada, terminaba diciendo, exacto, qué lista de provisiones. Y hoy que estoy más grande, no vieja. Porque las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y hoy en día entiendo que la Biblia nos enseña que con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra de Dios. Y entonces la falta de palabra era lo que me hacía tener falta de santidad. Porque entonces no tenía mi identidad clara, no tenía el amor de Dios claro. Y a mí lo único que no veía todos sus beneficios, así que para mí en mi juventud fue muy difícil. Ahora pues se me hace que es más fácil porque el conocer la palabra de Dios, el tener la palabra, el estar en una iglesia, el tener a mi pastora que le enseña, porque hay cosas que en la Biblia que uno no entiende, o sea, y cómo así, y tengo que honrar, y tengo que obedecer, y por qué, pero entonces a través de nuestros pastores y a través de la palabra de Dios uno puede entender esos beneficios y esas cosas. Entonces ahora es más fácil porque exacto, ¿con qué limpiar al joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Bueno, y queremos hacer otra segunda pregunta y es, ¿qué dice la Biblia sobre la santidad? Bueno, entrar en ese tema, a diferencia de lo que venimos hablando, cuando no entendemos las definiciones bíblicas, pues eso es una carga, es un tema que ojalá no toquen, es un tema del que se rehuye, pero cuando empezamos a entender bíblicamente lo que es la santidad, es un tema apasionante. Así es. Es un tema maravilloso. Me encantan las preguntas que hoy compartimos porque nos van llevando en un orden. Entonces, lo primero es que la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros ahora somos santos como nuestro Padre es santo. Así es, amén. Entonces, ¿qué necesitamos entender de lo que dice la Biblia? La Biblia dice que de tal manera nos amó Dios a nosotros, que envió a Jesús para que todo el que cree podamos tener ahora en él vida eterna. La Biblia dice, 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo es nueva criatura o va a tener una nueva naturaleza, porque el tema de la santidad tiene que ver que nosotros en nuestros esfuerzos humanos no logramos todas las cosas, pero cuando nosotros tenemos a Cristo, cuando nosotros nos dejamos abrazar por su gracia, desde ese amor redentor, desde que Él nos da una nueva naturaleza, desde que cuando nosotros dejamos que Él nos abrace, nos trae a Él a una nueva posición,
también viene incluido en ese amor y en esa vida nueva que Él nos da, la santidad, el ser santo. Entonces, el ser santo en la Biblia es parte de la naturaleza de mi papá. Este tema es tan bacano porque la Biblia dice que nosotros ahora en Él no nacemos de la parte natural, humana, de hombre, ni deseo, ni que fue un error, ni que fue nada de eso. Nos va llevando a que todo historial que pueda parecer que nos marca o nos hace sentir que no podemos o que tenemos cosas, vaya siendo quitado porque ahora tenemos una paternidad. Él es mi papá y Él es mi papá que me amó tanto que puso en mí su santidad. Puso su santidad en mi espíritu, puso su santidad, puso esa realidad, me da una posición. Pero también la Biblia nos enseña a nosotros, cuando uno lee este pasaje, yo creo que a muchos los colapsa. Dice la Biblia que como yo soy santo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice como el que nos llamó, o sea, como el que nos ama es santo, sean todos ustedes santos en toda su manera de vivir. Y entonces empieza uno a tener un nudo en la garganta, sí. ¿Cierto que sí? Pero lo que está diciendo, como el que te ama, el que te pagó el precio por tu vida, es santo porque Dios es santo. Habiendo amado un mundo pecador y todo, es santo en todo. Dice, como el que te llamó, tú puedes ser santo porque Él ha puesto esa santidad en ti. Amén. Ahora, esto es un proceso, pero en la santidad también quiero decirles que la santidad, el ser santo es ser apartado. Pero no apartado para no hacer toda esa lista, sino volvemos como a una definición. Somos apartados por Él, por su amor, por su gracia, por su libertad. Escuche esto, para no ser esclavos ni gobernados de lo que daña, de lo que son tinieblas, para que el pecado no se enseñoree de tu vida, porque ahí es donde comienza todo esto que estamos diciendo, una vida en orden, una vida donde podemos llegar a empezar a entender o a caminar cómo puede haber orden en mi vida, en mi alma, en mis relaciones, con mi cuerpo, cómo puede ser llenado el vacío que por ir a buscar llenarlo es que nos exponemos. Entonces somos apartados para algo grandioso. Así es. Entonces esto es parte de lo que dice la Biblia, pero yo sé que ustedes también saben que hay muchísimo más. Sí. A mí me encanta que digas eso porque la Biblia dice que hay utensilios de uso honroso y deshonroso, y me encanta porque la santidad te dice tú eres de honra. Sí. Me recuerda lo honroso para las mujeres, lo honrosa que eres, lo valioso, no te por debajes, por Dios, no te tires a la basura. Las perlas no se le echan a los cerdos, o sea, eres de gran valor y gran estima. Y lo mismo para los hombres, o sea, eres de gran valor, eres de gran estima, o sea, no te tires al piso, no te tires al lodo. Y eso me encanta. Perdóname, pero que te diga, Denis, porque quiero reforzar eso, es el regalo de la santidad, el regalo de que Él nos llama santos a nosotros es tan grande. Y Diana está tocando un tema que esto es para hombres, esto es para todos, por eso todos necesitamos a Jesús. O sea, sin Jesús y sin recibir a Jesús no hay este regalo. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todo lo ha querido pervertir para que cuando te lo enseñan malo no lo entendemos, se nos vuelve una carga, esto es una atadura, esto es una cadena, yo no puedo. Y entonces ahí hay un trabajo que nos quiere robar. Pero esto, cuando se entiende desde el amor como un regalo, está haciendo que no importe el pasado, que no importe el historial, que no importa el faltante. El Señor te pone a ti en un nuevo lugar, te da un nuevo sentido. Amén. Y te dice, no importa si pareciera que todo lo has hecho perfecto o si tu vida fue un desastre, yo hoy te pongo en una nueva posición, en una nueva dignidad, y desde aquí tú puedes visualizar una vida diferente. Sí. Algo que también dice la Biblia en Colosenses 3, y es que dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, lo que hablaba la pastora nuevamente acerca de ese nuevo nacimiento. Nos puede pasar lo que vivió este hombre Nicodemo, que era un fariseo que sabía mucho de las escrituras, y ellos vivían su vida en la ley y en la religiosidad, ¿sí? en mandamientos, en cumplir una serie de órdenes, de estatutos, pero en su corazón, ¿qué
cómo estaban por dentro de ellos. O sea, sí de verdad había esa convicción de esa santidad, porque es que eso también tiene que producirse en nosotros, ¿no? Creemos en Jesús, creemos que es el Salvador de nuestra vida, pero también tiene que empezar a haber esa convicción de que Él me hace santo porque Él es santo. Y a veces vemos la santidad muy lejana, ¿no? Vemos que Dios es santo y como que no, y es por allá y está arriba y sí, Él es supremo y santo y como tan lejano, porque sí, el Señor Él no se ha contaminado, él no ha estado en el pecado nunca. Entonces, empezar a acercarnos a Él, ese nuevo nacimiento, morir a nosotros mismos, ¿no? Morir a esa vieja naturaleza, a esa vida pasada. Me gusta mucho lo que dice acá, nos va a llevar a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Así es. Y ahí es cuando entendemos que tenemos una nueva identidad en Él, y por eso es que ahora, llamémoslo así, se hace tan fácil, porque no vemos la santidad como algo religioso, como algo difícil que tú decías, no, como es que no me cuesta, no puedo, sino que cuando yo empiezo a poner mi mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales, cuando mi mirada está en Cristo, en quién es Él, en por qué Él me ha diseñado, el propósito que ha traído para mi vida, en esa salvación, va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más fácil, porque acercarme a Él, conocerle a Él, me permite entender, ay sí Señor, yo he fallado, sí Señor, gracias porque tú me has perdonado, porque me arrepiento, pero quiero también dejar esa manera de vivir. Ayúdame a mantenerme, a estar limpio, ayúdame a vivir esa vida nueva en ti. Bueno, y quisiera como reforzar esto. Yo creo que aquí se siente como una atmósfera de algo que es muy bonito, porque creo que Dios quiere que aprendamos a hablar de estos temas así, con ese gozo y esa libertad. Hay que romper cualquier, incluso enseñanza equivocada que nos hayan dado, donde, por ejemplo, sí, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero como que nos lo decían de una manera que uno no se sentía digno, y no es así. Entonces, hablando de qué dice la Biblia de la santidad y toda la grandeza, es tremendo esto. El Señor sabía que nosotros tenemos que vivir un proceso de transformación del alma y de la mente hasta que Él venga. Él sabía que estamos en este cuerpo, que vivimos aquí en este mundo. Y no importa si tienes 8 años, porque hoy en día nuestros niños están expuestos a cosas. Nuestros jóvenes, cuando empiezan sus procesos de cambio, ya nosotras hemos ido pasando, ¿no? Que estás casado, que te vas a casar, que los hijos, que todo tiene que ver con tu alma, con tus emociones y con este cuerpo que está en este mundo. Pero el Señor es tan asombroso y tan fantástico que nos hizo nacer de nuevo del Espíritu, y allí depositó su santidad. Nosotros ya somos santos. Estamos peleando una batalla de fe, o sea, de una posición donde Él nos va a dar todas las herramientas para que nosotros vayamos en estos procesos de transformación. O sea que, aunque tenemos unas batallas en la mente y en el alma, ahí es donde están las batallas, pero eso no quiere decir que tú has dejado de ser un hijo de Dios. Eso no quiere decir que esa santidad, esa separación, ese deseo de Dios y esa obra perfecta que Cristo hizo no te pertenece. Por eso decía Juan 17, 15, que Jesús hace una oración extraordinaria por todos nosotros. Dice, yo no soy del mundo como ellos no son del mundo, o sea, del sistema. Dice, yo no te pido que los saques del mundo, porque si no, imagínate, nos tenía que sacar a todos. Pero te pido que los guardes del mal. Y ahora en Cristo nosotros estamos en Él y somos guardados. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Diana estaba diciendo algo. Nosotros necesitamos la palabra, porque en la palabra vamos a encontrar todo lo que ya fue hecho. En la palabra está la respuesta. Ahora tenemos la vida de Dios. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para levantarnos, para recordarnos que sí hay una victoria sobre estas cosas, y la Biblia nos va llevando a través de ellas. También en Hebreos capítulo 12 dice, sigue la paz y la santidad. O sea, ¿qué es lo que yo debo hacer? Dejarme guiar por el Espíritu Santo. Llevar este cuerpo y esta alma con todas mis luchas a la obra que ya Cristo hizo, como Él me ve, lo que Él está diciendo, porque eso es un tema muy grande. Pero lo último que les quiero decir es que la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma
¿Por qué dice él? Pero quiero agregarle algo, y con todas tus luchas. Sí, porque ahora estás en él y él te ha dado su perfecto amor. Y si él dice, tú lo puedes amar a él con tu mente, con tu cuerpo, te está diciendo, tranquilo, trae las batallas, trae eso que te está costando, porque yo he hecho una obra, yo ya pagué para que tú salgas de cualquier cosa. Es, amén. Y es que ahí entramos en esta otra pregunta acerca de, pastora, nos gustaría que su merced nos ampliara más acerca del propósito y los beneficios de la santidad, y que la santidad no termina siendo, como lo que veníamos hablando, una lista de prohibiciones, y como padres, como cuerpo de Cristo podemos aún ser más abanderados de esto, y no como, uy, sí, y aún creo que algunos creyentes se comen el cuento y la mentira de sí nos están prohibiendo, sí, es que no nos dejan ser felices, y yo escucho a algunos como, oiga, sí, no nos dejan ser felices, y comen cuenta de un montón de cosas cuando no. Entonces nos gustaría que de pronto ampliaras eso más, de que tuvieran más claridad, y esta generación sea guardada también a través de paz, de mostrar el propósito y los beneficios que trae vivir en santidad. Cuando la Biblia dice que nosotros somos santos y apartados, Él no solo nos está apartando para que nosotros seamos guardados de estar gobernados y de vivir en tinieblas y de vivir en pecado. Porque la raíz de todo, cuando estudiamos la Biblia, es el pecado. La raíz de todas las luchas con drogas, con identidad, con que el género, ya hay 1000 géneros, con la destrucción de la familia, con todas las cosas, la lucha que hay, la raíz ha sido el pecado. El pecado es obviamente alejarse de Dios, perder de vista el concepto de Dios. Pero Dios llama a un propósito, Dios llama a un propósito también para destino, para que haya futuro. Y yo quiero decirle a los padres y a los jóvenes que hay muchas personas, tanto están los dos factores siempre, por eso la paternidad de Dios, y entender que la paternidad junto con la santidad van de la mano, porque ya no estás entendiendo que son solo un poco de estructuras y de leyes y de prohibiciones, sino están hablando de fundamentos en tu vida para darte el futuro. Entonces hay personas a las que sí les han invertido para una carrera, quizás tienen muchas cosas, y hay otros que del otro lado no las han podido tener. Pero en cualquiera de los dos casos pueden llegar eventos que acaba tu futuro, que acaba tu destino, que afecta tanto tu alma que lo único que quieres es suicidarte, que lo único que ves es gris, y cada día esto es peor. Y lo que estás diciendo, uno sí tiene que tener convicción de que son las cosas en las que realmente nosotros debemos centrarnos. La Biblia dice que hay muchas cosas que son una añadidura. Estar en esta tierra, disfrutar, me gusta como dice mi pastor, disfrute ir a un paseo, disfrute que pudimos comprar una buena silla, disfrute tener una familia, disfrute una buena comida, pero el centro de nuestra vida, por eso el amor de Dios nos tuvo que alcanzar. Nosotros solos no podemos, ni como padres, ni como hijos, ni como esposos, porque siempre va a haber algo que necesitamos que sea puesto en nuestra vida desde el corazón de Dios. Entonces, la garantía de tu futuro, de tu destino y del propósito de que tú sientas que tu vida tiene valor, incluso en los peores momentos. Mujeres, a veces necesitamos como madres saber que tenemos valor, porque podemos estar viviendo un momento difícil, y eso es parte del propósito de haber sido apartadas, y como estabas diciendo, de poner la mira en las cosas de arriba y saber que a veces las cosas no se dan en lo natural, pero en lo espiritual Dios, tu papá, está viendo. Dios está trabajando en hacerte más fuerte, en levantar tu cabeza, en darle valor a ti, jovencito, también. La presión del mundo va a estar. Por eso Jesús oró eso y ya lo hizo. No, tú vas a estar en el mundo, tú vas a tener que ir a la universidad, tú vas a tener que tener compañeros, y van a querer decirte cómo es que tú realmente vas a tener un valor, y no es la forma, porque Dios siempre es el que te va a dar a ti un valor, una dignidad, y te va a guardar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender. A mí me gusta que los beneficios de la santidad son protección. Dios quiere proteger tu vida. Perdóname, pero en un abrir y cerrar de ojos tú puedes perder todo. Una persona que prueba la droga y no logra salir de ahí, entra en un estado complejo. Las relaciones equivocadas, decisiones equivocadas, una mentirita piadosa, una cosita aquí, o lo que está diciendo Diana. Pero ¿por qué nos cohíben? Porque lo que habla, de rabia. todo. Entonces es protección.
la santidad, el proceso de santificación, porque este es un tema más grande, pero todo este paquete tiene que ver con la capacidad de Dios en nosotros para vivir lo que Él ha dicho. O sea, cuando yo empiezo a entender la santidad, que Él me apartó, que Él me está cuidando, que Él quiere lo mejor, sí, que Él, y otra cosa, a través de la capacidad me da la gracia. O sea, Él da la gracia, que es Jesús, pero es todas sus herramientas para que tú sí puedas enfrentar este mundo. Amén. La gracia te habilita, la gracia te levanta, la gracia te dice, ven, te va a limpiar esas rodillas, vas a cojear unos días, pero no vas a dejar de caminar. Y después de que camines, vamos a correr. Y yo te voy a llevar de la mano hasta que corras fuerte. Entonces la gracia es capacidad también que viene para vivir esa vida. La gracia es un regalo de libertad. Así es. La santidad es un regalo de libertad. Amén. ¿Cuánta gente, como dice Diana, está haciendo lo que quiere, disfrutando su vida, y adentro está vuelta a nada? Vacía. Sí. Entonces, eso es uno de los beneficios. Beneficios también de la vida santa es que va a desarrollar nuestra identidad. ¿Ustedes han visto cuando los niños empiezan a querer dar sus pasos? Sí. Entonces tú los coges de las manos y la santidad está ahí. Señor, tú dices que yo soy valioso, que yo soy precioso, cuando tú tal vez tuviste un pasado, o otros te dicen, o te miras al espejo, pero tú recuerdas lo que Dios dice, porque su voz se vuelve importante, porque la santidad hace que te quieras acercar, no alejar. Así es. Porque Él te dice, ven para acá, ven que tú eres tan valioso. Entonces tú empiezas a dar pasos, y entre más das pasos, si has visto que los niños empiezan a caminar con seguridad, llega un día que ellos corren. Ellos no esperan, porque sus músculos se desarrollaron, porque están empezando a desarrollarse en lo que fueron creados para ser independientes, para caminar, para crecer, y Dios nos ha desarrollado con ese propósito. Entonces hay una libertad, hay un desarrollo, hay una capacidad, y es una integralidad que solo Dios nos la puede dar. Amén, así es. Yo creo que un ejemplo así como muy práctico es el lavarnos los dientes o el bañarnos. O sea, creo que somos muy enfáticos en lo natural. Sí, lo que tú dijiste, o sea, nuestros ojos tienen que volver a Jesús, tenemos que tener nuestro pensamiento más en las cosas de arriba que en las terrenales, porque a último esto va a pasar. Pero lo que vamos a tener toda una vida es nuestra eternidad, y tenemos que pensar en eso. Así es. Y creo que a veces nosotros enfatizamos, y es bueno, ¿no? Lávese los dientes porque si no le da cara y se va a quedar hueco, no sé qué, pero a veces no enfatizamos, hay que decir la verdad. Y me gusta como mi esposo dice, y ahí ayuda con la propaganda que dice, la verdad refresca. Es mejor vivir una vida en verdad y estar un rato colorado. Creo que a veces tú lo dices, Paz. No toda una vida es colorido porque quiero mantener una cultura de mentira, y no, es que yo no puedo decir, y me lleno de argumentos. Y aquí es donde la Biblia nos anima de que toda altivez o todo pensamiento que se levanta en contra de la verdad de Dios, porque la verdad de Dios refresca, la verdad de Dios nos trae a libertad y no a esclavitud, porque el pecado nos esclaviza, y de lo que tú eres vencido, de eso eres esclavo, y Dios no nos quiere tener esclavos. Dios quiere que mantengamos nuestra libertad, y la santidad nos anima y nos invita una y otra vez a vivir en libertad, a que seamos libres de la mentira, libres del engaño, libres de la baja autoestima, libres de la presión de otros. Y eso es lo que nos invita, pero creo que a veces nosotros no somos capaces de recordar una y otra vez este tema de que es importante la santidad. Amor es importante decir la verdad. Y no solamente decirlo con el precepto, el concepto, sino también amor. Es importante decir la verdad. Sí, me enojé, porque a veces hablamos, a veces como padres fallamos en que le exigimos a otra persona, compórtate así, y yo no me porto así. Y también la santidad nos vuelve a decir, hey, no, necesito ser yo el primero en mi casa, provocando e iniciando la santidad. ¿Para qué? Para que mis hijos puedan ver ese beneficio que obtengo, pero que definitivamente le genera a los demás. Entonces, lavarte la boca te beneficia, que no se nos caigan los dientes, pero beneficia al que me escucha. Al del lado. Sí, porque no sé si ustedes han visto esas personas que no se lavan la boca, y yo te trato, yo les compro chicles. Hay varias cosas. Hay un momento el olor por ahí. Hay un momento que digo, aguante. Hay unos olores. Ya no aguanto. Y ahí es donde el matrimonio dice, no aguanto más, porque la falta de santidad llega un momento donde no aguantas más. Mis finanzas no aguantan más porque le hace falta santidad. Te quieres suicidar porque no aguantas más, porque nos hizo falta santidad. Y muchas cosas están ahí adentro. Que la santidad es tan importante para ti, y Dios la requiere, Dios la invita, Dios no la provoca, porque Él sabe cuánto el pecado destruye.
te destruye a ti, destruye a los demás. Entonces es un tema que Dios trae una y otra vez y a mí me conmueve porque por un tiempo yo supe que la falta de santidad te destruye. Y no solamente te destruye a ti, la falta de santidad hace que tú te destruye, le permites eso y destruyes tú a otros. Porque uno sabe si cuando alguien está embarrado y abraza a otra persona, pues lo embarra, lo ensucia, le dañó su pinta, su outfit. Y de verdad que yo creo que esto es Dios invitándonos a volver a la santidad, a abrazarla como él la ganó en la cruz y nos la dio y mantenerla vestidos de santidad. Wow. Y otra cosa que quiero decir es que la buena parte que recibimos del Señor es una elección. Y necesitamos volver a ser esa María, esa buena parte que no nos va a ser quitada. Y la santidad es una parte que tenemos que diariamente estar decidiéndola, queriéndola, abrazándola, invitándola y provocándola. Bueno, Paz, queremos hacerte otra preguntita y es: ¿de qué manera vivir en santidad fortalece mi relación con Dios y me ayuda a discernir, a entender mi propósito para mi vida? Bueno, entonces aquí conectamos con lo que venimos y lo que está diciendo Dianis y lo que veníamos hablando. Dios nos dio una identidad de hijos. Dios nos dio una identidad de hijos y como estábamos diciendo, el ser santo y la santidad es algo que podemos a diario estar viviéndolo sin ninguna carga, con gozo y con alegría, y lo que estaba diciendo Diana, en nuestras atmósferas, en todo lugar, y manteniéndonos, porque cuando nosotros empezamos a hacer esto y a dar pasos y a recordar y seamos capaces de decirle: Espíritu Santo, ayúdame a entender la santidad como mi Padre Dios quiere. Yo les decía a ustedes que yo no la entendía muy bien, pero el Espíritu Santo está ahí. Y Él va a aclarar tus oídos y tus sentidos, tus formas de procesos de pensamiento, las luchas que hayas tenido. Dile: yo quiero entender esa santidad, soy santa, pero créete tu posición y eso va a traer todos los recursos para que lo que deba ser transformado y enfrentado para vida venga a suceder. Cuando tú empiezas a dar estos pasos, que al final del día son en tu intimidad, que al final del día es mientras vas pensando, mientras estás viviendo el momento, el evento. Mira, tenemos momentos donde todo se puede alborotar, pero tú tienes una voz como hijo de Dios, úsala y dile: Señor, yo no soy este problema, yo no soy este historial, yo no soy este deseo desordenado, porque puede suceder. Yo soy tu hijo, yo nací y yo sé que tienes algo para decirme, y cuando tú vas dando esos pasos, Dios ama que des pasos, tú eres su hijo, entonces tu identidad y tu carácter se va a fortalecer. Y en la medida que ese carácter en Cristo, sabiendo que yo soy más que vencedor en Él, que Él levanta mi cabeza, que Él con su sangre me ha lavado, entonces tú vas a fortalecer la capacidad de tomar decisiones. Yo quiero decirte hoy que el Señor está ahí contigo y que a través de Cristo nos quiere capacitar para tomar decisiones. Sí, Él ya abrió la puerta de toda cárcel, porque cuando nos hizo santos abrió la puerta de toda cárcel emocional, económica, de mala administración, de lo que sea, de iras, de enojos. Entonces tú vas a poder tomar decisiones claras para caminar, y entre más, la Biblia dice que en su luz veremos más luz. Entonces entre más tú empiezas a ver que en ti, no afuera todavía las cosas pueden ponerse densas, pero adentro tú sabes, porque hay testimonio, va a haber paz aún en medio de la tormenta. Tú vas a saber que entonces tú vas a entender y vas a caminar a esos nuevos niveles de entendimiento de lo que tu papá quiere de manera particular para ti y para esa situación que amerita que tú camines y que tú realmente empieces a dar pasos de crecimiento. Cuando eso sucede, tú estás dándole lugar al Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo nos fue dado. Dice que Él es el ayudador, que Él es el consolador, porque a veces nos ponemos, Dios mío, y a veces las situaciones no son fáciles, pero sobre todo que Él nos guía a la verdad. A la verdad no es una condenación, es: tú eres valioso. Tú tienes un futuro, tú eres hijo de Dios, tú tienes autoridad. Usa tu autoridad para hablarle a todas estas circunstancias y decir que no te van a gobernar. Y cuando eso empieza a suceder, tú empiezas a discernir, o sea, poder mirar lo que ya no es y lo que es. Lo que no es moral y no le trae paz ni a tu cuerpo, ni a tu mente, ni a tu entorno. Y vas a poder tener la certeza de que el respaldo de Dios está allí. Me encanta pensar que esto trae la capacidad
capacidad, yo no sé, yo siempre digo este ejemplo, dos ejemplos que siempre me han pasado. Uno, mi mesa de noche. En mi mesa de noche, alguna vez el Señor empezó a decirme la mesa de noche, la mesa de noche. Yo decía, ¿la mesa de noche qué? Entonces yo abrí el cajón de la mesa de noche y tenía un despelote. Yo tenía de todo ahí. Y yo escuché casi que, no digo que audiblemente, pero era como, así como está el cajón de tu mesa de noche, está tu alma, está tu cabeza, está tu corazón. Entonces yo, con pequeñas cosas, y yo tuve esa necesidad de organizar el cajón y me di cuenta que habían cosas que no me servían, que tenía que botar. Empecé a sentirme fastidiada. Yo hasta el día de hoy hago el ejercicio de abrir el cajón y mirar cómo está. Entonces va a desarrollar una capacidad, va a discernir, y entre más vas discerniendo, vas a darte cuenta que tú vas a querer cosas que antes no querías conforme a la voluntad de Dios. Vas a empezar a desear y a creer que eres capaz de cosas que Dios ha dicho con tus hijos, a orar diferente, a pensar diferente, a cantar diferente. Entonces, quiero animarte eso porque Dios te da la capacidad. Entonces, algunos es el cuarto de San Alejo. Abrir el cuarto de San Alejo es una gran tarea. Sí. Eso te va a demorar tiempo. Pero ahí hay basura, ahí hay cucarachas, hay hasta ratones a veces y lo hemos permitido. Sí. Entonces, esa santidad, que es ese impulso a decir, ven, que tú estás para más y tienes que hacerle espacio a más, a lo mejor de Dios, entonces te va a desarrollar tus sentidos espirituales, porque esto es un caminar de desarrollarnos. A mí me encanta porque tu vida siempre me ha impactado en buena manera, ¿no? Exacto, como tú dices, el cajoncito y eres tan pronta para escuchar al Espíritu Santo en cosas que te he visto vivir en santidad, en cosas que como que uno pero verte, mi vida ha sido impactada y ha sido invitada también. Yo dije, si la pastora puede, yo también puedo. Sí, porque a veces creo que no nos damos cuenta del impacto que tenemos a dar un paso y a hacer un sacrificio. Y nos gustaría que tú nos mostraras como una vida de testimonio, vivir en santidad impacta a muchas personas, porque a veces tenemos, es que esa es mi vida y estoy viviendo yo, pero no estamos viendo que detrás de nosotros están corriendo más. Sí, claro. Es tremendo porque la Biblia es clara, ¿no? La palabra de Dios tiene poder y ella sola va a hacer la obra, pero el gran impacto, en especial a nuestro entorno. El primer círculo concéntrico que nosotros debemos tener es nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, nuestros hijos pueden vernos a nosotros batallar y todo, pero qué maravilloso que ellos puedan ver la transformación que producen nosotros, que amamos a Dios y que nos ha dicho que somos diferentes. Entonces, en la perseverancia hay gran poder. Cuando tú perseveras en tu relación, en tu intimidad, mira, enamórate del apasionado amor de Dios y déjate amar. Cuando eso pasa, tú vas a perseverar. Tú vas a perseverar porque sabes que puedes haber tenido un día horrible, una noche horrible, pero que el Señor ya pagó, que el Señor te ve a través de Cristo diciendo, no, pues que yo los veo por allá en otra posición. Entonces tú vas a perseverar, vas a orar, vas a derramar tu corazón, pero en la perseverancia y cuando la persona está cerca de ti, va a haber un gran poder. Puede que tome algo de tiempo, pero va a haber gran poder porque la Biblia lo dice. Dice que el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que persevera en ella, el que pone la mirada en las cosas de arriba, el que abraza la palabra de Dios, el que dice esto es mío, dice va a permanecer para siempre, o sea, va a tener un testimonio, va a ser tremendo. Lo segundo es que a través de eso tú vas a empezar a contar la historia de Dios en tu vida, no la tuya. Yo no quiero contar mi vida, o sea, porque la historia de Dios en mi vida me hace grande, me enriquece. El salmista decía, lo que tú haces en mi vida me engrandece. Así es. O sea, que él me haya hecho con los ojos así, con el cabello así. Bueno, eso es la parte externa, con nuestros temperamentos, con los talentos. Pero cuando él hace su historia, porque la gente puede decir, uy, yo la conocí, esa era tremenda. Y no le pregunté a mi esposo. o de pronto nosotros contamos historias porque para todos, pero de pronto alguien que es libre de la drogadicción. Amén. Sí. Hemos visto hogares restaurados. Amén. Hemos visto autoestimas sanas. Sí. Hemos visto personas que se van a abusar del diablo, de las mentiras del diablo, por no entender que la santidad es que tú vales tanto y tú eres apartado para cosas grandes y que Dios ha pagado para que lo construyas. Entonces, cuando la historia de Dios se cuenta, es un poder de testimonio muy grande, que a veces ni siquiera tú lo vas a contar. Mucho lo van a decir. Y también quiero decirte que
cuando nosotros realmente decidimos creerle a Dios, ir al abrigo de su gracia y dejar lo que nos enseñe y tener en los riñones, decirle, Señor, la embarré, pero tú ya pagaste por mí, aquí estoy porque no quiero vivir allá, hay autoridad. Amén, y cuando hay autoridad amén. hay poder todos los días, en todos los ambientes, en todas las formas, en todos los retos, en las finanzas, en la sexualidad, en lo que sea, para decir esto no es lo que yo soy, yo Así nací de es. Dios. Amén. Qué bueno, porque me hace acordar esa palabra que está en Santiago, no resistan al diablo, resistan a él y él huirá Así. de ustedes. Así es. Entonces, cuando le permitimos al Señor entrar a él con su santidad, con su autoridad, vamos a ser limpios, purificados, libres, porque eso me parece que es tener una vida en libertad. Así es. O sea, no es que esa es la vida, mejor dicho, que yo estoy queriendo hacer lo que yo quiera, sino es viviendo una vida que le agrada a Dios, de la manera que Él quiere que viva, ¿sí? Sin ningún complejo, sin temor al que yo diga algo y me critiquen o me juzguen. ¿Por qué? Porque estoy acercándome a Él, porque estoy llevando la vida que Él quiere que viva. Y perdón, que quiero decirte algo ahí, es que sí, necesitamos entender que nuestra carne siempre va a querer hacer lo que quiere. Sí. Y ella, hasta que no encuentra satisfacción, pues dice, no, es que me están cohibiendo. Sí. Pero recuerden que la carne nunca se llena. Sí. Los deseos o los vicios nunca se llenan. Sí hay cosas en las que Dios nos creó que las vamos a disfrutar, punto. Bien. Pero en el espíritu, desde el espíritu, hay cosas que simplemente van a construirte en tu alma para que tengas un bienestar. Porque muchas veces sentir en libertad o hacer como yo quería o desarrollarme, lo único que está haciendo es a veces dañando tu alma y sesgando de que tú sí puedes tener una cercanía con Dios. Así es. Y el impactar a las personas con lo que nosotros estamos haciendo, así sea pequeño, pero impactamos en algo. Y les voy a contar así algo muy corto, muy rápido. Digamos que en mi trabajo yo no compartía de Jesús, no compartía el evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque yo dije, yo me pongo a hablar aquí de Dios, a compartir lo que Él quiere para todos, pero ¿cómo está mi vida? Y entonces lo que tú dices, uno se empieza a dejar a engañar por el enemigo y quiere uno cerrar sus labios y no, hasta que tuve un chance en una novena, algo tan básico, y nos tocaba dirigir la novena y poder ese día tener un espacio para no hacer una novena como comúnmente se hace, sino de verdad compartir el mayor regalo, ¿no?, que recibimos para esta fecha, esta época. Fue impactante después porque se acercaban compañeros del trabajo a decirme, Dixie, gracias, yo necesitaba escuchar esto. No ha sido un año fácil, he tenido pruebas, gracias por orar por las personas que están enfermas. Y en algo tan sencillo, o sea, ni siquiera, o sea, yo hablé algo de mí o no sabía cómo me veían las personas en el trabajo, porque a veces también ese era mi temor. Pero ver cómo era Dios el que estaba tocando esos corazones, o sea, no era yo. Yo soy el instrumento y soy esa herramienta que Él quiere usar para llevar ese mensaje. Vale, sí. Y una última pregunta. ¿Qué hábitos puedo adoptar para crecer en santidad y alinear mi vida con el propósito de Dios que Él tiene para mí? No esconderse. Un buen hábito. No esconderse de Dios. Así es. Recuerda, Hebreos 4:16 dice que Él ahora abrió el camino al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Piensa siempre esto. Dios en el nuevo pacto, a donde nosotros vivimos, ya nosotros no tenemos que tener intermediarios. Él rompió todo, Él lo abrió todo para que tú tengas una relación con Él, con el Santo. Entonces no te escondas, no te escondas. El Señor te buscó, la gracia vino y te buscó, te rescató, te grita, te amo, he puesto en mi espíritu esa capacidad, yo estoy aquí, no te escondas, exponte todos los días, ve al trono de la gracia y busca gracia para todo, busca gracia para corregir, para enderezar, para aceptar. También habla con Dios todos los días y rinde cada intención, deseo e idea del corazón. Todos los días, dile, Señor, yo te rindo mi corazón, mis ideas. Así tú sepas que tú estás por allá todavía con luchas o pensando cosas, ríndeselo al Señor, porque eso es que lo estás reconociendo y estás empezando a dar pasos de decir, yo quiero tu señorío. Yo sé que es lo mejor para mi vida. Exponte a Él. Otra cosa, no te quedes en lo que estás hoy. Vamos pues, no te quedes ahí.
No te quedes en el pasado. Yo quiero decirte que Isaías 43:18 dice que si nosotros por fe entendemos la grandeza del amor de Dios, Él dice, yo estoy haciendo cosas nuevas, yo las hago cada día tienes una oportunidad de tomar lo que yo ya hice, yo ya lo hice. Recuerda que el Señor te ama y te ve apartado para grandes cosas. Así que la lavandería del cielo está abierta para Así todos es. los que la necesitan. Y me encanta porque no es una lavandería pequeña, es una lavandería grande, lava chiquito, pequeño, grande. Así Y todo, lava de todo. Lava todo, no importa cómo esté de mugroso. La Biblia dice que no vino a buscar justos, sino pecadores, porque Él vino a sanar y a limpiar y que Él vino a traer libertad. Así que la santidad es esa invitación de Dios de decir, quiero que seas libre, quiero que estés limpio, quiero que te encuentres con tu valor, y eso solamente lo podemos ver en Dios. Así que nuestra invitación hoy en profundo es para que tú recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Él puede limpiar todo aquello que ha estado oscureciendo tu vida, ocultando tu valor, porque la falta de santidad lo único que hace es ocultar el valor que Dios puso en ti. Así que hoy te queremos invitar a que recibas a Jesús, que hagas esta pequeña oración. Señor Jesús, quiero aceptarte y reconocerte en mi corazón. Quiero que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que te invitamos a leer tu Biblia, a congregarte, busca la iglesia más cerca que tienes. Si no tienes una cerca, te invitamos. Nosotros vamos a dejar aquí un link para que te puedas congregar en nuestra iglesia. Nuestra pastora es fabulosa y nuestro pastor también están con los brazos abiertos para recibirte. Pastora, ha sido un gusto tenerte. Yo me siento muy feliz de tener a la 10 de 10 aquí. Es un honor, de verdad, poder, o sea, eso es como wow, muy, muy bueno, de verdad. Así que gracias, Dixie, por estar aquí. Gracias a todos ustedes por escuchar esto y esperamos que les bendiga como esto nos ha bendecido a nosotras. Bendiciones. Chao, y no olviden seguirnos en @profundo_podcast, en Instagram, en Facebook, en YouTube, también en Spotify, y que este mensaje de verdad pueda impactar sus vidas. Hasta la próxima. Chao. Chao.